vamos a ir viendo acerca de las propiedades de los logarítmicas, según lo que nos menciona acá. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los romanos 1, o sea, el caso 1 que tenemos en lo que son los logaritmos. En todo sistema de logaritmos, de base solo puede ser positiva y diferente a 1. Entonces, acá, la base solamente puede ser positiva, es lo que resaltamos más de los logaritmos, su base, y diferente de 1, ¿ya? Entonces, podemos ver que acá, en el ejemplo 12, veamos qué pasa si tenemos un logaritmo con base menos 3. Si tenemos acá, bueno, está muy pequeñito, pero es el menos 3, ¿ya? Si el logaritmo en base 3 de 9 es igual a x, esto es una ecuación que habíamos visto ya en las anteriores clases. Puede tener solución en este caso, ya que habíamos mencionado anteriormente que este logaritmo, ya, esto, al volverlo ecuación, salta al otro lado y se vuelve en base de la potencia, se vuelve en un número grande y esta x se vuelve en potencia. Entonces el menos 3 ya se convirtió en lo que es una base de x, ¿ya? Entonces, ¿qué número elevado a menos 3 me va a dar lo que es 9? Sencillamente puedo multiplicar menos 3 por menos 3 dos veces y me va a dar menos por menos más y 3 por 3 lo que es 9. Entonces aquí sí cumple lo que es este logaritmo en base menos 3. Pero no va a cumplir con todos los números. Por ejemplo, este logaritmo, por eso dice que no puede ser con base menos 3, porque si quiero hallar 27, voy a hacer lo mismo que he hecho en este ejercicio. Menos 3 lo voy a realizar 3 veces, ya, porque quiero llegar a 27. Obviamente 3 por 3 por 3 me va a dar 27. Entonces trato de sacar el resultado de este logaritmo. Pero en el signo podemos observar que menos por menos da más, más por menos nos va a dar menos. En los números sí nos va a dar 3 por 3, 9, 9 por 3, lo que es 27. Nos da negativo 27. Y no no es exactamente a nuestro 27 positivo. Es en cambio lo contrario. Entonces, esta base, que es menos 3 en logaritmo, no cumple con lo que son los logaritmos. ¿Ya? Por eso nos dice que siempre la base tiene que ser positiva y diferente a 1. Este menos 3 no cumpliría con todos los números que quisiéramos sacar. Solamente en algunos casos va a sacar. ¿Ya? Por eso nos dice que el resultado es 2, como ya habíamos visto, y el resultado de aquí va a ser 3, pero no cumple con la igualdad. Es incorrecta esta base negativa menos 3. ¿Ya? Ahora simplemente vemos referencias del texto. Así entonces, si la base es negativa, hay números positivos que no tienen logaritmos, no cumplen todos los casos. Solo existirán para los números cuyo logaritmo es par, como habíamos visto. Con el 9 se puede porque es elevado al cuadrado, 3 por 3, 9, menos por menos, más. Si consideramos base 1, por ejemplo, en este caso, también la base 1, logaritmo en base 1, este logaritmo va a pasar al otro lado del igual, como habíamos jugado, que está acá, y se ha vuelto base de x. X se volvió pequeñito. Pero no hay ningún número que elevado 1 a 2, 3, 4, 5, nunca nos va a dar lo que es 10. No va a poder resolverse tampoco este logaritmo.
va a estar sin solución. Entonces, esta ecuación no tiene solución porque no hay ningún x que al 1 pueda elevarlo para obtener 10. Entonces, puede quedar la base en un logaritmo, solo puede ser positiva y distinta a 1. Entonces, nuevamente, volvemos a lo que es nuestra ley, podríamos decir, nuestra propiedad, que los logaritmos, la base solamente puede ser positiva y diferente a 1. Es lo que podemos rescatar con todos estos ejemplos. Siempre no hay logaritmos con base negativa y si lo realizamos no va a tener en algunos casos la solución. Y con 1 nunca puede ser, tiene que ser diferente a 1 para poder hallar su resultado. ¿Ya? Ahora vamos a otro caso. Ya son diferentes propiedades que vamos viendo que se van a cumplir. ¿Ya? Vamos con el ejemplo, con la propiedad 2. Aquí podemos observar en Romanos 2, solo hay logaritmos de números positivos. Nuevamente va apoyando a la anterior fórmula, no puede haber de números negativos. Entonces vemos que acá está el número positivo, logaritmo en base 3 de 9. Obviamente va a ser 2, ¿no? Porque ya hemos trabajado con lo que son logaritmos. Entonces 3 elevado al cuadrado, 3 por 3 me va a dar el resultado que quiero hallar, que es 9. Esto sabemos que es una potencia. Muy bien. Entonces, y acá nos dice, pero logaritmo de 3 de menos 9 no se va a cumplir tampoco. Acá observamos que menos 9 no va a dar lo que es de 3 elevado al cuadrado. A ver, ¿dónde está? Un momentito, aquí está. Porque si quiero hallar menos 9 de 3, no me va a dar el resultado. Porque si elevo 3 al cuadrado, obviamente me va a dar 3 por 3, 9. Pero tengo que hallar menos 9. Si lo coloco negativo, ¿qué me va a dar? Se va a multiplicar 2 veces porque está al cuadrado. Va a ser menos por menos y me va a dar obligadamente más. Entonces tampoco puede haber lo que es esta parte de acá, ni la base, ni el número que tenemos encima, no puede ser negativo, porque no hay una igualdad en nuestra ecuación, no se cumple. Entonces nos menciona que cualquier número que sea x, 3 elevado, en este caso a x, será siempre positivo y no será posible obtener el menos 9, como habíamos visto en nuestro ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, los números negativos no tienen logaritmos, porque siendo la base positiva, todas sus potencias siempre serán positivas. Muy bien, entonces es otro ejemplo que lógicamente se cumple. ¿Ya? Así diferentes casos que nos van remarcando en lo que es el texto guía. Vamos con el caso 3. En el caso 3 podemos observar en Romanos 3. En todo sistema de logaritmo, el logaritmo de un número a de base a es igual a 1. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir de a con base a? Que es el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el logaritmo de base a de a igual a x. Y va a ser igual a 1. A ver, vamos a observar de manera más detallada este caso. Por ejemplo, si yo coloco un ejemplo más entendible, logaritmo en base 5 de 5, eso se refiere a y a, que se repite el mismo número. ¿Cuánto será? El exponente que necesito acá va a ser 1, porque 5 elevado a 1 me va a dar 5, la lógica de los logaritmos que habíamos llevado, ¿verdad? Si 5 elevado a 1 me da igual a 5. Entonces cumple esta fórmula para todos los logaritmos. Si quiero colocar logaritmo de, por ejemplo, a ver, de 8, en base 8, de 8
Si no tenemos ese ejercicio en el examen, por ejemplo. Igual, si es el mismo número, acá observo que es el mismo, simplemente mi resultado va a ser 1, ya que la potencia que yo busqué va a ser 1. 8 elevado a 1 va a ser simplemente 8. ¿Ya? A eso se refiere lo que es nuestra fórmula y nuestra propiedad. En el caso 4, vamos a continuar con las propiedades. En el caso 4 podemos observar que en todo sistema de logaritmos el logaritmo es 1, es 0, nos dice. Ya, entonces podemos observar aquí que el logaritmo de 1, ya si me da un ejercicio con logaritmo de 1, siempre mi resultado va a ser 0. ¿Esto viene a qué caso? Me viene al caso de, por ejemplo, en potenciación 6 elevado a 0, ¿cuánto es? Es igual a, todas las potencias elevado a 0 siempre va a ser igual a 1. Cualquier número sea cual fuere. Puedo colocar 24 elevado a 0, siempre va a ser 1. Entonces, si yo tengo, me piden el logaritmo, en este caso, siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, acá. Tengo logaritmo de a elevado a 1, que es igual a x. Entonces, al ser 1, ya con fórmulas logarítmicas me da igual a 0. Ya, vamos a hacer otro ejemplo más entendible, ya, referido a este ejemplo de acá que tenemos. Por ejemplo, yo les pido logaritmo de 32, digamos, coloquemos algo alto. De base 32. En base 1, ¿cuánto va a ser? Que el resultado es 1. Obviamente, el resultado va a ser 0, porque la potencia que busco acá, va a ser 0. 32 elevado a 0 me va a dar igual a 1. Logaritmo, a ver, siguen entrando los muchachos. Logaritmo en base 7 de 1, que me dé igual a 1, ¿qué tengo que hacer acá? La potencia que estoy buscando acá va a ser 0, porque 7 elevado a 0 va a ser 1. ¿Ya? Entonces esa es otra regla y otra propiedad de los logaritmos, que obviamente trabajan con los conocimientos de la potenciación que habíamos llevado en gestiones pasadas. ¿Ya? Y no es complicado, es bastante sencillo simplemente cumplir con la lógica. Ya, vamos con otro. Ya, acá vemos que tenemos, no, acá estamos. En base 1 ya, sí, está bien. Ya acá está mal sus romanos, ya. Ha retrocedido porque estábamos en Romanos 4, debería corresponder a 5, bueno, del texto. Ya, y continuamos con lo que es las propiedades. Ya hemos dicho que el logaritmo de un número 1 es igual a 0. Eso es lo que acabamos de ver. Sigues demarcando. Inciso A, los números mayores que 1 tienen logaritmo positivo, ¿ya? Siempre que la base sea mayor que 1. Los números menores que 1 entre 0 y 1 tienen logaritmos negativos si la base es mayor que 1. ¿Ya? Entonces voy a tener dos casos acá, me da como referencia. Y acá remarqué el 1, ¿ya? En ambos casos. Entonces, si los números son mayores que 1, siempre es positivo. Eso es lo que puedo rescatar. Abajo dice los números que de 1 entre 0 y 1 tienen logaritmo negativo. Ya vamos a ver acá con el ejemplo 14. Entonces estas dos propiedades se cumplen. Con el logaritmo en base 10 verificamos el signo de los siguientes números que son mayores que 1 y menores que 1. ¿Ya? Entonces puedo observar
que aquí tienen logaritmo en base 10. Aquí no, cuando no tenemos acá ninguna referencia, cuando no tenemos acá ninguna referencia, quiere decir que está el 10 acá, ¿ya? Entonces, logaritmo en base 10, si lo usamos aquí, aquí he usado más lo que es la calculadora porque hay varios decimales. Logaritmo en base 10 de 30 nos va a dar a 1.477121.2, ¿ya? Eso va a ser en las calculadoras, porque aquí está con varios decimales. Acá puedo observar que si es mayor a 1, va a ser positivo y mayor a 1. En cambio, acá 0,01 es menor que 1 y podemos observar que su resultado es menos 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque es decimal y cumple con la propiedad. Si es menor a 1, nos da su logaritmo negativo. Esto pueden confirmar también con las calculadoras, les va a dar. Logaritmo en base 10 de 2. Y les va a dar en las calculadoras directamente lo que es 0.3010 y es un número positivo. Acá, logaritmo de base 10 de 1000, esto ya se puede hacer ya más con lo que es los ejercicios con nuestra lógica, ¿ya? Porque sabemos que aquí está el 10. Cuando no hay logaritmo, está el 10. ¿Qué potencia busco? El 3. 10 elevado a 3, 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. Nos cumple lo que es este logaritmo y es positivo, ¿ya? En cambio, 0,9 es menor a 1. Entonces, en las calculadoras les va a dar lo que es un resultado negativo. Y en acá podemos observar que es también menor a 1, logaritmo de 0,25, como 25 centavos podríamos ver, ¿no? De un boliviano, menor a 1. Entonces también les va a dar como referencia un número negativo. ¿Ya? Es lo que nos da a conocer. Más que todo esto es para las, podemos confirmar unos casos con las calculadoras, cuando no son inexactos. ¿Ya? Y acá tenemos algunos ejercicios. Logaritmo de 5 tiene su signo. Obviamente esto simplemente es lógica. ¿Ya? Acá no podemos directamente resolver. Aquí solamente me fijo en que si es mayor a 1, va a ser positivo. Si es menor a 1, va a ser negativo. Solamente quiero eso, positivo o negativo. Aquí no voy a tener ningún resultado, ¿ya? Para que no nos confundamos. Logaritmo de 5 tiene signo, obviamente. El signo es mayor que 1. Entonces, mi resultado va a ser positivo, me escriben acá, ¿ya? Porque les voy a dar esto de tarea. Positivo. El logaritmo de 200, obviamente es más que 1, va a ser también positivo. El logaritmo de 1/3. 1/3 es 1 dividido entre 3. Puede ser decimal o fracción. Ya me va a dar 3.333333. Es menos que 1. Entonces, en este caso, va a ser negativo. Mucho ojo. Y lo mismo en este caso, el logaritmo de 0,01 es menos que 1. También va a ser en este caso negativo. El logaritmo de 2.71. En este caso, el 2 es mayor que 1. Va a ser positivo. Ya es lo único que quiere en referencia el texto. Solamente eso. No hay ningún resultado. Solamente es positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. ¿Ya? Porque nos damos referencia a uno nomás. Ya, muchachos, eso es lo único que quiere el autor del texto que habíamos colocado. Muy bien. Vamos a otro caso. Acá podemos observar otros romanos 2 nos da, bueno, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los dos logaritmos de sus factores. Por ejemplo, acá, miren, esta fórmula es la que se va a utilizar en este caso. Nos dice que si tenemos un logaritmo con diferentes números, pero tienen la misma base, el mismo logaritmo,
y abajo el número pequeñito, el mismo, podríamos decir. Y como podemos observar acá, se los puede sumar. Como por ejemplo, prueba 1 nos dice. Miren, acá estamos haciendo una multiplicación. Si nos damos cuenta, esto se parece bastante a esto. Es muy parecido. Por eso podemos utilizar lo que es esta propiedad. Acá tengo base 10. Cuando no vea ningún número en abajo, se sobreentiende que es el 10. ¿Ya? Entonces, acá podemos observar que simplemente al multiplicar se reparte en una suma. Y estoy repartiendo. Logaritmo de 10, en este caso, y logaritmo de 100 en este caso. Estoy realizando lo mismo que estoy viendo en esta fórmula, para que sea más sencillo de realizar. Si les dan un ejercicio de esta manera, simplemente hay que cumplir con lo que es esta propiedad. Hay que repartir el logaritmo a ambos, pero sumándolos en este caso. Logaritmo en base, y voy operando lo que yo ya sé. Miren, logaritmo, aquí se supone que hay un 10. El logaritmo en base 10 que me dé resultado 10 va a ser igual a 1, porque 10 elevado a 1 simplemente me va a dar lo que es 10, entonces su potencia que estaba buscando es 1. Y en este caso, que tengo potencia, es en base 10, la potencia que estoy buscando es 2. 10 elevado al cuadrado, 100. Entonces recuerden que los resultados son potencias. Y acá me da 1 más 2, que me va a dar 3. ¿Ya? Y 3 es igual a 3. Puedo hacerlo de dos diferentes pasos. Acá lo estoy haciendo de diferente. 10 por 100 me da 1000. Y acá tengo base 10. Entonces, ¿qué número elevado a 10 me da 1000? El 3. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Entonces, en ambos casos, cumple con lo que es esta fórmula, podríamos decir, esta propiedad. Ya vamos con el caso con la prueba 2. Miren, que nos van a dar este tipo de ejercicios. Logaritmo en base 2 de 8 por 4. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo multiplicar lo que está dentro del paréntesis. 8 por 4, 32. ¿Qué número elevado? Miren, aquí estamos buscando. ¿Qué número elevado a 2 me da 32? Va a ser 5, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me da 32. Los resultados son potencias. Pero si quiero utilizar lo que es mi propiedad, también me va a dar un resultado. Logaritmo en base 2 de 8, estoy repartiendo, y logaritmo en base 2 de 4. Estoy repartiendo estos dos que están dentro del paréntesis. Y voy trabajando de manera individual. Logaritmo en base 2 de 8, ¿qué número acá vendría? ¿Qué potencia? Va a ser el 3, porque 2 por 2 por 2 me va a dar igual a 8. Y acá lo mismo, el mismo caso. Logaritmo en base 2 de 4, obviamente acá simplemente vamos a colocar el 2. 2 por 2, 4. Por eso están acá. La potencia y la potencia sumadas me dan 5. Y en ambas formas de trabajar, en ambas lógicas, se puede realizar el resultado. Ambos métodos son correctos. Ya el que a ustedes les parezca más sencillo, pueden trabajar con ese método. Ya la demostración, acá simplemente es una demostración de la fórmula. Ya no vamos a trabajar esta parte porque es una demostración de cómo, de dónde sale la fórmula. Ya lo que yo quiero es que ustedes simplemente asimilen o aprendan esos dos ejemplos.
Hola, hola. Hola, ahora sí, no se ha parado un momentito, se ha apagado el micrófono. Ya, muy bien. Entonces, nuevamente. Acá podemos observar en este caso lo siguiente. Podemos observar que tenemos otro romano y podemos observar el logaritmo del cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Parece un poco complicado, pero es sencillo. Simplemente es algo parecido. Miren, acá es división. En el otro era multiplicación y se ha sumado. Entonces acá se va a hacer la operación inversa. En el otro lo sumábamos, aquí lo vamos a restar. Simplemente es eso. Cuando se multiplica, se suma. Cuando se divide, se resta. Simplemente eso en la propiedad se va a cumplir. Ya. Vamos a ver. Miren, tengo una división. Si veo una división, tengo que utilizar esta propiedad. ¿Y qué hace? Se reparte el mismo logaritmo, el de arriba y el de abajo, el numerador y el denominador, ¿verdad? Y voy trabajando lo que es estas propiedades. Y entonces acá ya es más, puedo hacerlo directo, en este caso. 10.000 dividido entre 100. Puedo simplificar ceros también, ¿no? 0 con 0, 0 con 0. 100 dividido entre 1, 100. Puedo trabajar con esa lógica. O también puedo hacer una división. De 10.000 dividido entre 100 me va a dar igual a 100. Cualquiera de esas dos maneras de operar puede ser a este lado. Este otro lado se ha repartido lo que es el logaritmo. Logaritmo en base 10 de 10.000, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4. Porque 10 por 10 por 10 por 10 me da 10.000. Menos de la fórmula que está acá. Logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuánto va a ser? Obviamente 2. 10 elevado a 2 me da 100. ¿Ya? Y el 2 está acá. 4 menos 2, 2. En ambos casos, logaritmo en base 10 de 100 va a ser 2. 4 menos 2, 2. En ambos casos cumple con lo que es ese trabajo. ¿Ya? Profe, no se escucha. Hola. ¿Ahora sí? Sí, Ya. Mil disculpas. El cable del micrófono está un poquito moviéndose. Ya. Ahora sí. Mil disculpas. Ya. Vamos a ir con este caso. Entonces, lo mismo. Logaritmo de 3. Logaritmo en 3. Logaritmo en 3. Si es una división, vamos a repartir a 27 y a 3. A 27 y a 3. Muy bien. Entonces, acá puedo resolver de la siguiente manera. Puedo dividir 27 entre 3, que me va a dar igual a 9. Y voy pensando y digo, ¿qué número elevado a 3 me da igual a 9? Es el 2. Después 3, 9. En este caso es repartido. También puedo trabajar con esta lógica. Logaritmo en base 3 de 27 va a ser
3. 3 por 3 por 3, 27. Esta potencia está acá. Menos logaritmo en base 3 de 3, que es igual a 1. 3 menos 1 es igual a 2. En ambos casos, en ambas formas de resolver, está bien. ¿Ya? Ustedes, ¿cuál les parece más sencillo? Me resuelven de esa forma. Acá sencillamente igual. La demostración a nosotros no nos interesa. No nos interesa lo que es la demostración. Entonces, vamos a ir trabajando de esta forma. Ya, vamos a ir con una propiedad más. Ya. Ay, otra vez. Ya. Acá tenemos otra propiedad, logaritmo de una potencia de igual exponente con el logaritmo de la base. Sencillamente acá se cumple lo que es esta propiedad. Logaritmo de a n igual a n logaritmo de a n. Ya, ahora vamos a ver lo más sencillo. Parece un poquito complejo, pero es fácil. Si tengo acá un logaritmo de 10 elevado, miren acá se supone que es 10, pero acá está elevado x elevado a, digo 10 elevado a 3. Este exponente, ya lo único que vamos a rescatar es cuando vea una potencia, va a saltar al otro lado como un número entero que multiplica nuestro logaritmo. Nada más, solamente. Lo mismo en este caso podemos observar. Esta potencia ha saltado al otro lado como un número entero que multiplica mi logaritmo. ¿Ya? Nada más. Y la forma de operar es la misma. Acá he despejado esto. Simplemente me queda logaritmo de 1000 en base 10, si no hay logaritmo, que va a ser el 3. 10 por 10 por 10 me da 1000. Cumple. Si yo quiero operar de esta otra forma, el 3 lo he llevado al otro lado. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. 3 por 1, 3. Entonces cumple. En este caso lo mismo. Este lo he llevado al otro lado. Me ha quedado solamente, aquí en este caso lo has resuelto directamente. 4 elevado al cubo me da 64. 4 por 4 por 4, 64. Logaritmo en base 2 de 64 va a ser 6. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me da 64. Y el exponente 6. En este caso, también puedo hacer, es más sencillo, llevarlo al otro lado la potencia para que multiplique. Logaritmo en base 2 de 4, que va a ser simplemente 2. 2 por 2, 4, que está aquí la potencia. Este 3 está bajando acá, 3 por 2, 6. Entonces, en algunos casos es más sencillo este lado, en otros casos es más sencillo este lado de nuestras propiedades, ¿no? Pero como ustedes lo vean más conveniente, pueden resolver lo que es el logaritmo, ¿ya? Muy bien, yo les voy a mandar como siempre la tarea a lo que es el WhatsApp. Ya tengo problemas técnicos con mi celular, hoy recojo, ya por eso estoy mandando por diferentes medios. No puedo contestar los mensajes, mil disculpas, hoy lo voy a recoger mucho tarde hasta mañana. Ya. Eh, vamos a... Ay, no.